La santidad de Dios es algo terrible y peligroso. Estar cerca de Él tiene sus peligros. Lo podemos describir como si fuese un gran sol, resplandeciente, incandescente, que todas las zonas aledañas al sol son calientes, así como todo lo que Dios está alrededor de Dios es santo. Así se le dice a Moisés cuando se acerca a la zarza: quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Pareciese que como el sol, todo alrededor de él se impregna de esa santidad. Está el lugar santísimo y luego el lugar santo. Todas las zonas aledañas al sol están igualmente peligrosas, y por eso se nos manda que al acercarnos a Dios tenemos que estar en santidad, puros, porque de no estar puros, su presencia, su santidad podría ser peligroso. Imagínate un satélite aproximándose al sol, por supuesto que explotaría. Cerca del sol no hay nada vivo, a menos que, en el caso nuestro, tuyo y mío, nos comportemos con esa santidad. Es que sin santidad nadie puede ver a Dios. El que se acerca a Él tiene que entrar santificado, y es a través de Cristo Jesús que nos imputan esa santidad poderosa. Pero en el capítulo de hoy vamos a ver que es muy peligroso estar cerca de Dios sin estar santificado. Bienvenido. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y
descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. A la luz de este pasaje, la santidad de Dios es un tanto peligrosa. Ese ser santo deja claro que ninguno se puede acercar a él tan fácil. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bíblicamente, el cielo es un lugar puro y santo. Nada inmundo puede entrar en él. La Nueva Jerusalén, el futuro lugar de Dios, es santo también. Miremoslo allí, en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es espantoso el futuro para los que no han recibido al Cordero ni están inscritos en el libro de la vida. Y para ti y para mí, que tenemos la tendencia a pecar diariamente, ¿qué haremos? Dios es santo y ha dejado claro aquí que nadie puede entrar mientras Él esté en el lugar. El pasaje nos muestra claro que donde hay santidad está el poder del Espíritu de Dios manifiesto, activo. Dios, por tanto, está en ese lugar y nadie puede entrar. Lo que no es santo es repelido con la muerte. La santidad es peligrosa para lo inmundo. Es por un espíritu que es santo que podemos echar nosotros también demonios. Allá en Mateo 12:28 nos dicen esto: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que donde está esa santidad, el reino inmundo tiene que salir. Visto desde esa óptica, el demonio también conoce quién está santificado y quién no. En Hechos 19 se nos presenta un retrato de lo que estoy diciendo. Pero algunos de los judíos, dice el verso 13 al 16, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmalos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué oso tan peludo! Realmente la santidad de Dios es peligrosa para los demonios, aún para ese demonio. Discernir el espíritu que no estaba en ellos, les hizo pensar: venga, ustedes no tienen esa santificación, no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ustedes no tienen la identidad de los santificados, por lo tanto los voy a golpear, y brinca sobre ellos y los manda desnudos. El portador de la santidad, los demonios saben que va a repeler todo lo que quiera entrar. Y por eso te quiero compartir hoy el punto número 1. La santidad establece un cerco de protección. Y los israelitas repelieron al ángel de la muerte, marcando sus puertas con la sangre del Cordero.
El sumo sacerdote no podía entrar de cualquier manera al lugar santísimo, tenía que hacerlo con sangre, porque la probabilidad de que llevara algún pecado con él le hacía potencialmente peligroso acercarse a Dios, a la santidad de ese Dios perfecto y puro, por lo cual siempre ingresaba con sangre. La sangre de Cristo nos da una provisión de protección, pero sin la santidad, esa sangre no protege. Así lo deja ver primera carta del apóstol Juan 1 del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y, escuche esto, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, para poder que la sangre sea activada, para poder que la sangre funcione, debemos estar sin pecados y estar en la luz en la que Él está. El verso 8 al 10 nos deja claro: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí viene la protección de la sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios quiere que nos santifiquemos. De hecho, es un mandato estar santo, porque nos blinda contra el enemigo. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, y la razón es porque yo soy santo. La santidad establece un cerco de protección. Y la manera de volver a ella es arrepintiéndonos, confesando el pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La iglesia por la que Él vendrá debe estar santa y sin mancha. Es lo que nos dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, escuche, santa y sin mancha. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, es santo, pero no tiene ninguna lógica que andemos con un espíritu que ha sido santificado y nuestra alma y nuestro cuerpo estén llenos de inmundicia. Eso no tiene ninguna lógica. Santo en espíritu, pero fornicarios. Santos en espíritu, pero viendo pornografía. Esto no tiene ningún contexto. Así que la Biblia nos muestra que todas nuestras dimensiones tienen que estar santificadas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se espera de la iglesia santificación en todas sus áreas. El cuerpo santificado, el alma en un proceso de renovación del entendimiento, porque recibir a Cristo y nacer de nuevo no hace que tu mente actúe conforme a tu nueva naturaleza. Tiene que iniciar el proceso de santificación. Por eso hay que congregarse, por eso hay que venir y recibir palabra, discipularse. Y tanto congregarse como discipularse forman ese paquete que Dios quiere que tengas para que tu mente sea santificada. Cuando el ser humano viene a Cristo, es renacido. Y su lucha contra el pecado debe incomodarlo. Si estás cómodo con el pecado, hay una alerta. Posiblemente no hayas nacido de nuevo, aunque estés viniendo a mi iglesia. Si estás en esa lucha contra el pecado, tienes entonces la asistencia de Dios para que seas santo, pues Él nos dejó claro que siempre nos iba a ayudar. Miremoslo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así de que se espera que la santidad de Dios esté fluyendo en ti. La santidad de Dios, de hecho, es el atributo más importante en toda la Biblia. Sí, ¿te imaginas un Dios que es juez
pero no santo. Un Dios que puede redimir, pero esa redención es arbitraria en su parecer. Desde el jardín del Edén, el atributo de la santidad hizo que, debido a ese atributo, se echara la primera pareja debido a ese pecado que cometieron. Delante de un Dios santo, nadie puede estar. O destruye al pecador o está lejos de él. Esas son las dos posiciones que se ven de la santidad. O lo destruye o se aleja. Entonces, en el caso de Adán, él se alejó, lo sacó. En el caso de los hijos de Elí, pues imagínate, terminaron muertos. Los hijos del mismo Aarón, en Levítico 10, terminan muertos delante de esa presencia santa. Ananías y Zafira, por si me estás creyendo, si estás creyendo que solo estoy predicando el Antiguo Testamento. Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, fueron muertos por mentir una sola vez al Espíritu Santo. La santidad es peligrosa. La escena de Dios descendiendo en una espesa nube en este capítulo, el calor de un fuego como el de un horno, con relámpagos y rayos, nos da la idea de que Dios es fuego que consume. Al declararse representante del pecador, hizo que Dios, Jesús, al declararse representante del pecador, hizo que Dios se santificara en él y lo asaeteara y lo consumiera. Dios es fuego consumidor. Al mirar a Jesús en la cruz, a ti y a mí nos tiene que quedar claro que Dios no puede estar cerca del pecador, que Él detesta el pecado. Si éste se acerca a Él en inmundicia, lo tiene que consumir. Ese pecador debiese morir. El único momento en que el Padre Santo se aleja del Hijo es donde se hace pecado por nosotros. Y es por eso que el Hijo crucificado se da cuenta de que la santidad de Dios, de que la cercanía con Dios ya no está. Y por eso dice, ¿por qué me has abandonado? O Dios destruye al pecador o se aleja de él. Isaías lo entendía así al exclamar lo que exclamó allá en Isaías capítulo 6, versos 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él está impactado, porque siendo inmundo, habitando en inmundicia, dice, ¿cómo rayos no soy destruido aquí? Y no crea que es que Dios no está preocupado de ese detalle. El verso 6 nos muestra cómo se corrige eso de la inmundicia. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Al parecer, todo lo que Dios toca, Dios está en su altar, en esa parte donde Él es santo, es adorado por los serafines. Pero lo que Él ha tocado quedó santo. En el altar, ese altar de Dios está santificado. Y de allí se toma un carbón encendido, lleno de la santidad de Dios, para purificar el pecado de este hombre. Posiblemente prototipo de Jesucristo, que es el que limpia el pecado del mundo. El carbón encendido, la zarza delante de la cual Moisés se tenía que quitar el calzado, es el prototipo de aquel en cuyo contacto todo queda santificado. En el verso 3, capítulo 3, verso 5 de Éxodo, se le dice a Moisés, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Al parecer, todo lo que toca queda santificado. Y es por eso que podemos ver en el Nuevo Testamento a un Jesús poniendo las manos y otorgando también y diciéndoles no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo de lo alto. Y luego se les da unas señales concretas que siguen al que cree, tocar los enfermos para que sean sanados y sean
y sean llenos de ese Santo Espíritu que Él prometió. Al parecer, el lugar donde Dios está queda santificado. Y es por eso que te tengo que decir, la santidad establece un cerco de protección. Hemos visto esa primera punto el día de hoy. El número 2, la santidad de Dios es la razón por la cual debe apartarse del pecador para no destruirlo. Y ya te lo expliqué, Adán y Eva, Dios los saca, no los destruye, pero los hijos de Elí, Ananías y Zafira, los hijos de Aarón, no corren la misma suerte. La santidad de Dios es la razón por la cual Él debe apartarse del pecador para no destruirlo. Miremos esa verdad allá en Éxodo 33 del 1 al 3, en el mismo contexto de los israelitas y Moisés. Jehová dijo a Moisés, anda, súbete aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no iré en medio de ti, escucha esto, pero yo no iré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y no es porque le da ataques de rabia, no es porque es una persona que tiene problemas de dominio propio. Es que el pecado, él no puede estar con el pecador. Él o lo aleja o destruye al pecador. Y para no destruirlo, Moisés entiende la santidad de Dios al punto que Moisés, al oírle hablar de que Dios le está diciendo, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, como si fuera el pueblo de Moisés, y ya no dijera que es su pueblo, su especial tesoro. Dice, ese pueblo que tú sacaste, como que se comporta más como tú, más como tu pueblo que como mi pueblo. Es que como yo soy santo, aspiraba a que fuera santo, aspirara a que se apartara del pecado, pero no, se pone terco cada vez más, se pone de dura cerviz. Y la solución que puedo dar es consumirlo en el camino y no quiero hacer eso. Entonces súbalo, yo voy a mandar un ángel y mejor estén lejos de mí porque mi presencia, mi santidad es peligrosa. Y Moisés, entendiendo esto, aleja el campamento de ellos. O sea, Moisés comprendió que la presencia santa de Dios no puede estar en medio de un pueblo que es así, de dura cerviz. Y allá en el verso 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando el campamento, cuando ya Dios se viene a morar dentro de ellos, claro, la terquedad de ellos se volvió tan pecaminosa que Dios dijo, ya no quiero andar con ustedes, porque Él o se aleja o destruye al pecador. Moisés, sabiendo esto, saca el tabernáculo de en medio de ellos. Y es por eso que la santidad de Dios es la razón por la cual Dios debe apartarse del pecador, para no destruirlo. El pecado tiende a hacer huir a la persona de la santidad. Y así lo hicieron Adán y su mujer. El pecado tiende a hacer eso. La santidad se aleja del pecado para no generar destrucción. Una vez más, el pecado tiende a hacer huir de la santidad. Recuerde que Adán y Eva, cuando pecaron, no se acercaron más a Dios, huyeron de la santidad de Dios. El pecado tiende a hacerte huir de la santidad de Dios. En la presencia de Dios, de Jehová de los ejércitos, Isaías dice, soy inmundo. ¿Y por qué estoy aquí? Pareciera que el pecado hace huir a las personas de la santidad. Pero por otro lado, la santidad se aleja del pecado para no generar destrucción. Y Éxodo 19 nos deja claro que Dios es santo y que cualquiera no puede estar delante de Él. Así lo deja claro en Éxodo 19 del 4 al 8. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, atención, y gente santa. ¿Por qué razón? Porque su santidad implica, su cercanía implica que haya pureza dentro de nosotros. Si no, o se aleja o te destruye. Esas son las palabras, dice seguido, que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Te está entendiendo? Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos están diciendo, nosotros sí podemos. Usted sabe que eso no es cierto y que ellos van a meter la pata en el camino, y por lo cual Dios dice, vayan ustedes solos, no quiero estar con ustedes. Cuando Dios baja al monte de Sinaí, se asegura que el pueblo esté santificado. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Escuche, hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Esta primera parte está diciéndole a Moisés, por favor diles que sin santificación no pueden acercarse. Hágame el favor, y les dice que si ellos no se santifican, no pueden venir a mí. Entonces aquí vemos claramente cómo lo que estoy sosteniendo es verdad. La santidad de Dios es peligrosa. Para aquellos que anhelan la presencia de Dios en ellos, escúcheme usted que está pidiendo más presencia del Espíritu Santo en su vida. Escúcheme usted que levanta las manos clamando por un derramamiento espectacular del Espíritu Santo. Esta es la instrucción para usted. Santifíquese, lave su vestido, que se vea la diferencia entre su vida de ayer y la que vive hoy como cristiano. Tiene que haber una diferencia. Número 3, mientras más pecado tengas, más ganas de estar lejos de la santidad de Dios tendrás, y más apagado estará el Espíritu Santo en ti. Mientras más pecado tengas, más ganas de estar lejos de la santidad de Dios tendrás, y más apagado estará el Espíritu Santo en ti. Quiero que sepas que ahora el Espíritu Santo no está por fuera. El Espíritu Santo vino a morar adentro, y Él, al ver tu pecado, se apaga. Ya no está tan activo como cuando lo recibiste la primera vez. Mientras más pecado tengas, perderás la motivación por las cosas de Dios. Mientras más pecado tengas, más se apagará el primer amor en tu vida. Mientras más pecado tengas, le perderás el temor a Dios y por ende a las consecuencias que tiene el pecado. El pecado que antes temías, ahora comienzas a disfrutarlo y terminas minimizando el pecado. Pierdes el temor a la mentira porque ya no estás viviendo en la verdad. Pierdes la noción de tener que dar cuentas delante de Dios por todo lo que has hecho. Así que en los hijos de Dios, número 4, la santidad no es una opción, es una necesidad. En los hijos de Dios, la santidad no es una opción, sino una necesidad. El Espíritu Santo mora en ti. Él debe ser honrado con santidad por la razón obvia, porque Él es santo. Ese es el punto número 5. El Espíritu Santo mora en ti. Él debe ser honrado con santidad porque Él es santo. Del mismo modo que Israel debe honrar a Dios, que quiere acercarse a Él con santidad, asimismo pasa contigo. Después de nombrar jueces, lo mejor que puede pasar es que los israelitas legislen conforme al comportamiento de aquel Dios todopoderoso, santo que los sacó. Ellos se creen buenos.
como muchos cristianos se creen buenos. Ellos están diciendo, ay, nosotros podemos con el pacto. Usted sabe que no. Y a los requisitos de ese Dios santo y puro, ellos muy campantes van contestando que sí pueden. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Usted y yo sabemos que ellos no saben en la que se están metiendo, no tienen ni idea. Y para darles una idea de con quién están tratando, le dice a Moisés que suba. ¿Cómo así, pastor? Claro. ¿Y por qué acaso Dios no le puede hablar abajo? ¿Por qué no puede hablar con él como hasta ahora lo ha hecho? Por el camino le venía hablando, como antes. Pero Dios es santo. Y todo lo que es santo tiene un cerco de protección. Debes dejarle claro eso, le dice a Moisés. Moisés se acercó a la zarza. Y así como en Isaías el carbón encendido, el contacto con la santidad le santificó, se le imputó la santidad que estaba una vez lograda en el futuro en Cristo Jesús, se le imputa a través del carbón encendido. Y a Moisés se le imputa a través de la zarza. Moisés está santificado, es el único que puede subir. Por esa razón Moisés puede entrar. De no ser así, Moisés no puede subir. Solo podría llegar hasta el límite como Dios lo estableció, como todos los demás. Sin la santificación en Moisés, en ti y en mí, nadie podría acercarse a Dios. La idea de subir y bajar para oír instrucciones es para dejarle claro a todo el mundo, soy santo. Y nadie puede traspasar esa santidad a menos que yo mismo le impute, a menos que yo mismo le otorgue santidad. Si no, no. Y me pregunto yo, ¿cuánto tiempo tardaría Moisés en ir hasta allá, oírlo, y luego descender, hablarle al pueblo y luego volver a subir para llevar la respuesta, como si Dios no la supiera? Acuérdese que Moisés tiene 80 años y está subiendo y bajando un monte. Está haciendo una mano de cardio tremenda. Y aquí vemos que este hombre de 80 años sube y baja, sube y baja. Les está diciendo a todos, nadie tiene santidad por sí misma. Nadie recibe santidad de sus propios actos. Soy yo el que la otorga y a Moisés se la he otorgado. ¡Qué tremendo! Dios en la escena nos muestra que Él es santo y que quiere tener comunión con aquellos a los cuales la santidad les ha sido imputada. Solo por una razón. La Pascua hace unos meses atrás fue sacrificada. Y por esa Pascua, por esa sangre que se derramó en esa Pascua, por ese sacrificio de aquel cordero que es prototipo del que vendría, es que pueden ser santos y pueden entrar. Sobre todo en Moisés. Dice para ti, para mí, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Nosotros no fuimos santificados en un contexto diferente al de ellos. Número 6. Debes reconocer que Dios siempre ha estado allí cuando has caído. Esto es hermoso. Y es que a veces no podemos, en medio de la turbación y del reclamo de por qué Dios no ha hecho muchas cosas, pensar que Dios nos dejó solos. Y hoy te quiero decir a ti que me escuchas, no es verdad. Dios no te dejó solo, así como a ellos no los dejó solos. Dice Éxodo 19:4, vosotros oísteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Y yo quiero explicar un poco esto de las alas de águilas. No es que el águila le dice a los polluelos, súbanse que yo los llevo. Y ellos van encima de ella y sentadotes y aplastadotes como si nada estuviera pasando. Usted sabe que esa no es la historia que llevamos hasta aquí. Alas de águila, en el contexto de la naturaleza, se ve que el águila impulsa a los polluelos a volar. Y ellos, mientras van volando, ella despliega sus alas debajo del vuelo de ellos. Por si ellos fallan, por si ellos no se sienten tan fuertes y caen, ella
pueda sostenerlos en la caída y poder maniobrar para salvarles la vida. Así como con alas de águila a ti y a mí nos ha traído. Cuando les faltó agua, Él les proveyó. Cuando les faltó la comida, Él les proveyó. Cuando a ti te faltó algo, quizá no en la dimensión y en la proporción que tú lo querías, Él lo proveyó para hacerte saber que Él es tu sustentador. Cuando tenías enfermedad, te sanó y no tenías trabajo para llevar a tus hijos o ir tú a una EPS. Tienes que reconocer que Dios te ha traído en alas de águila. Él ha estado contigo. Reconoce que Dios siempre ha estado ahí cuando has caído, cuando has necesitado su ayuda. Y es por eso que aquí, cuando les faltó el agua, Él se mostró como aquel que da y sana las aguas. Cuando querían comer, Él les proveyó codornices y maná, un prototipo de Jesucristo. En ese desierto les quiso enseñar, pero quiso probar su corazón para que supieran que el problema ya no era Faraón. Todos los problemas a veces se lo echamos al diablo, pero cuando el diablo ya no está, somos libres. Hemos sido cercados por ese cerco de santidad que Él nos ha puesto. Cuando eso pasa, ya lo que sigue Dios haciendo en nosotros es mostrar lo torcido y necio de nuestro corazón. Número 7. Dios todavía quiere que seas su especial tesoro. No por tu propio esfuerzo, sino por los méritos de Él. A ellos les puso una condición, pero esa condición no los deja ganar nada por sus esfuerzos. Todo lo ha hecho Él. Él peleó contra los egipcios. Él abrió el mar. Él descendió con maná. Él descendió con, proveyó el agua. Él. Lo único que han hecho ellos es quejarse y quererse devolver. Pero les puso una condición. Y esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Les puso una condición. Esa condición les impulsa a darse cuenta que nadie puede ganar lo que gana por sus propios esfuerzos. Dios lo ha hecho todo. Son mi especial tesoro, les dice, si cumplen mi pacto. Y tampoco te liberó para que hagas lo que quieras. A ellos les demandó total obediencia y total cumplimiento del pacto. A ti no te llamó para que hicieras lo que te pareciera. Dios nunca bajó el estándar. Yo quiero aclarar eso. Es que ahora tenemos acceso a las cosas de Dios por la obra de Jesús. Él lo hizo. Su justicia se nos imputa. Su santificación, su santidad, genera en nosotros un proceso de santificación. Pero con el tiempo a ti y a mí se nos manda que comencemos a caminar en santidad. El estándar no se bajó. Dios sigue siendo justo y quiere que nosotros caminemos en santidad todavía. Fíjate, número 8. Dios quiere que caminemos en santidad todavía porque Dios es justo. Número 9. Dios todavía quiere que hagamos parte de su reino de sacerdotes. Es que a ellos los separó para traerlos y hacerlos santos, un reino de sacerdotes. Pero todavía Dios quiere que hagamos parte de su reino sacerdotal. Mira, te lo demuestro. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, dice Apocalipsis 1:6. Otros interpretan el pasaje y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 2:9-10 nos deja claro que la invitación a ser sacerdotes, un reino de sacerdotes, todavía está vigente. Mas vosotros sois linaje escogido. Esto es el Nuevo Testamento. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
dígame si ese pasaje no retrata a este pueblo. No era un pueblo, pero recibieron misericordia. Todo lo hizo la labor de Dios. Ellos no han hecho nada, solo hacen es quejarse, nada más. A los israelitas se les condicionó, pero a nosotros se nos dio gratis. Nuestra cercanía a Dios no depende de nuestro sacerdocio. Para acercarnos a Dios me refiero, lo hacemos por fe, es gratis, sin condición. A ellos sí se les condiciona. Ellos creen que pueden, y usted ya les ha visto el historial de queja. Claro que no puede, pero el tiempo va a demostrar que no tienen ni idea en el problema que se están metiendo. Ellos están de acuerdo, pero no van a poder. Y la santificación de ese pueblo en lo natural, digamos en lo externo, recuerde que eso es tipo y sombra de lo que había de venir. Es una maqueta para que usted vea cómo era la cosa en una historia, pero esta maqueta recrea lo que es el objeto real que Dios quiere construir en ti y en mí. La santificación de ellos consistía en bañarse, lavarse la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. Bañarse era obvio, es que no había mucha agua disponible. Se imagina jornada tras jornada por el desierto a qué olían. Bañarse es una de las cosas que externamente debe reflejar que son pueblo de Dios. Lavarse la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. Dios lo pide externamente para ellos, pero a nosotros se nos pide consagrar desde el corazón. Esto es una sombra de lo que vendría. A nosotros se nos pide desde el corazón. Y miremos cómo se nos pide lo de bañarnos, lavar la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. Miremoslo en este pasaje hermoso de Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira, también tenemos que darnos un baño. ¿Y qué dice también sobre cambiarnos los vestidos, lavar los vestidos? Mire lo que dice Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, se nos manda a lavarnos el cuerpo con agua pura, se nos manda a cambiarnos el vestido. Y ahí se nos especifica de qué se está hablando. Las viejas maneras, la mentira, todas esas cosas es como si nos vistieran de un harapo. Y se nos manda a vestirnos del nuevo hombre, en la justicia y santidad. Escuche, la palabra santidad está ahí en el verso 24. Y santidad de la verdad. ¿Y qué dice sobre las relaciones sexuales? Mire lo que dice la Escritura. Esto le va a interesar mucho. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Note que no dice los maridos, note que no dice las mujeres, por si alguno está pensando en que como en los países árabes se pueden traer varias esposas, usted tal vez tenga la idea rara y torcida de que puede tener varias compañeras sexuales. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Miren lo que habla de la sexualidad. Moisés ordena ya, no toquéis mujer. Pero acá, en el Nuevo Testamento, hay una diferencia garrafal. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser, ¿ve?, por algún tiempo de mutuo consentimiento,
Note que no es una imposición de la iglesia. Eso de que para poder ser santo y tener un sacerdocio santo hay que ser célibe, no está en la Biblia. Note que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El sexo está diseñado por Dios, pero torcido por Satanás cuando usted tiene ideas extrañas respecto a la frecuencia sexual con su esposo, a la frecuencia sexual con su esposa. Una vez casados, ya, ¿qué anda buscando? ¿Por qué parece un picaflor polinizando todas las flores? ¿Qué le pasa? Ya está casado, compórtese. Dios espera que te despojes de ese viejo hombre y que camines en justicia y santidad. Y tener sexo fuera del matrimonio es romper el cerco de santidad que reposa sobre ti. ¡Ey! Basta. Basta de esa fornicación, basta de la pornografía. El encuentro con Dios ahora es espectacular. Rayos, relámpagos, humo, fuego en la nube. Y usted dirá, pastor, ¿y a nosotros qué nos toca en el Nuevo Testamento? Hay una diferencia. Ese encuentro con Dios es diferente al nuestro. Quizá ese a usted le hubiera dado mucho temor, estar allí, oír esos relámpagos, oír a Dios tronando. Cuando hablaba, decía que hablaba con voz tronante. Encima de eso empieza a sonar una bocina que va aumentando, y esa voz, ese sonido de la bocina, yo me imagino que hizo que se sacudieran muchas personas. Espectacular. Si usted estuviera allá, usted respetaría quizá un poquito. Pero quizá, porque no tuvo ese despliegue, usted minimiza el valor que tiene el sacrificio de Jesús, la muerte de Él, y la tiene en poco. No tuvo el mismo despliegue, pero mucho cuidado con pensar que lo puede despreciar. Voy a mostrarle una imagen espectacular. Esta imagen, reconózcalo conmigo, es muy diferente, ¿sí o no? Es muy diferente a la del encuentro con Él, que usted tuvo con Él. Es muy diferente esa imagen. Y quiero que sepas allí que el Nuevo Testamento relata esa diferencia. Ni siquiera voy a tener que explicarla. El Nuevo Testamento lo va a decir así. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.